Ahora vamos a hablar de los pacientes candidatos a trasplante. Sigo con los mismos conflictos. Entonces, la incorporación de las nuevas drogas va cambiando poco a poco las curvas de sobrevida de esos pacientes. Como veis, hemos mejorado los resultados con tripletas y cuadrupletas año a año, que han conseguido mejores resultados y cada vez más el acceso, y están siendo tratados más pacientes con otras combinaciones. Y sabemos también del papel fundamental que ejerce el daratumumab o anti-CD38 en nuestro tratamiento, con sus múltiples mecanismos de acción, múltiples tareas que ejercen en el microambiente del mieloma múltiple, y que hoy por hoy sabemos que las guidelines actualizadas internacionales, tanto NCCN como Europa Leukemia Net y el Grupo Internacional de Mieloma, ponen anti-CD38 en todas las ocasiones, preferiblemente para pacientes en primera línea, sea candidatos a trasplante o no sea candidatos a trasplante. Como veis, a la EJA también, la diapositiva anterior con la NCCN actualizada, y aquí con la EJA, Europa Myeloma Network también, mostrando lo mismo, mostrando que las combinaciones con anti-CD38 tienen su papel fundamental y es necesario para tratar a nuestros pacientes también, sea candidatos o no a trasplante. El estudio Determination hace pocos años fue publicado, que era la combinación de VRd asociado o no, y la pregunta del momento era si necesitábamos aún trasplantar nuestros pacientes, y la respuesta fue que sí, debemos de trasplantar a esos pacientes con lo que teníamos, y que aunque la supervivencia global todavía no tenía un impacto relevante, y eso era porque los pacientes que estaban involucrados en ese estudio eran rescatados ya con las nuevas drogas. Pero si hablamos en PFS, en el subgrupo de alto riesgo por riesgo de pacientes, de citogenético de los pacientes, vemos que es ventajoso con una PFS superior a los pacientes que han recibido trasplantes, tanto en pacientes de alto riesgo como en los pacientes de riesgo estándar. Entonces se quedaba que el trasplante debería de seguir como nuestra opción terapéutica en los pacientes candidatos, pacientes que tengan elegibilidad, y que mostraba también que había una necesidad de mejorar. Aquí uno de los puntos para mejorar es la enfermedad mínima residual con las nuevas combinaciones, donde Bruno va a hablar enseguida para vosotros un poco más detenidamente de ese aspecto. El primer estudio de cuadrupletas que ya evaluaba la enfermedad mínima residual como un endpoint para tratamiento era el estudio Cassiopea, que era la combinación de Dara-VTD, que era comparado con VTD sin el anti-CD38. Esos pacientes eran trasplantados y consolidados y después otra vez randomizados, donde podían recibir monoterapia, terapia de mantenimiento y monoterapia con Dara o solo observación. Era la primera vez que Dara estaba ya entrando en el mercado del mantenimiento, y los resultados eran muy interesantes, porque Dara-VTD era claramente más ventajoso que los pacientes que no recibían Dara en primera línea, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Ya hay un seguimiento muy maduro de 80 meses, como podéis ver en pantalla, y que había una cuestión que era la segunda randomización, si realmente debería de recibir Dara en todo momento o si podría recibir solo en la primera fase o en la segunda fase. Entonces se ha visto que Dara debería de recibir en todo momento porque eran mejor los pacientes expuestos a Dara iban mejor, y cuando veían las curvas de supervivencia libre de progresión en el subgrupo de aquí, como podéis ver, de los pacientes que recibieron Dara al inicio del tratamiento y luego en mantenimiento, seguían respondiendo muy bien, versus la línea verde
que es los pacientes que solo habían recibido DARA en el mantenimiento. Y un hecho importante es que no recibir DARA en ningún momento era un caos y era catastrófico comparado a lo que tenemos, comparado a los grupos con daratumumab. En la supervivencia libre progresión 2, o sea, ¿qué pasaba después si el paciente recibía DARA y sí que no tenía un empeoramiento de sus datos de supervivencia en los pacientes que recibían DARA previamente? Y los datos de enfermedad mínima residual, o sea, de profundidad de respuesta, eran los primeros estudios que ya demostraba que el impacto de recibir DARA en primera línea en esos pacientes que tenían un beneficio claro de recibir la droga, dando no solo como cantidad de respuesta, pero profundidad de respuesta, y eso se correlacionaba con la supervivencia libre de progresión. Esa enfermedad mínima residual sostenida por el tiempo, más de 12 meses y más de 24 meses, era alcanzada en los pacientes que recibían DARA en todo momento y en mucha más cantidad de pacientes. Y aquí vino también un análisis publicado en el ASH del año pasado, donde un amigo brasileño publicó en el ASH justamente el papel del DARA, hizo un metaanálisis mostrando que los pacientes que recibían DARA en primera línea en cuadrupletas versus tripletas, en pacientes candidatos a trasplante, el claro beneficio de utilizar daratumumab en todos los estudios con un hazard ratio imponente, robusto, tanto para supervivencia global como para supervivencia libre de progresión. Y las conclusiones de ese metaanálisis muestran que mejoran significativamente la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión si comparamos con las tripletas. O sea, que no cabe duda el papel del DARA en primera línea, del anti-CD38 en primera línea, con la sinergia que tiene con todas las drogas. Aquí muestra nuevamente el impacto de esa profundidad de respuesta y el impacto que tiene en la supervivencia libre de progresión. Y luego vino los estudios de comparación DARA ahora con VRD versus VRD en pacientes candidatos a trasplante. En la primera charla, en la primera parte, hablamos de esa misma combinación en pacientes no candidatos y ahora hablamos de pacientes candidatos a trasplante. Sí, también tiene sentido utilizar en este escenario. Aquí el diseño del estudio y aquí los datos de eficacia en PFS y supervivencia y enfermedad mínima residual. Como podéis ver, es claramente superior utilizar la combinación cuadrupleta de 4 drogas con DARA, tanto en supervivencia libre de progresión como en profundidad de respuesta, sea ella al inicio, sea ella sostenida con el tiempo. Se consigue en más pacientes, con más cantidad de pacientes, en los pacientes que reciben la combinación de 4 drogas. También por intención de tratar, desde el inicio, en la consolidación, en seguimiento 12, 24 y 36 meses, vemos que la exposición a la combinación favorece a conseguir mejores resultados. Y como veis, también en pacientes de alto riesgo citogenético también tiene su eficacia la combinación de 4 drogas. O sea, no queda dudas de que tenemos que utilizar. Y eso se muestra nuevamente en el otro anti-CD38 como es isatuximab. Como podéis ver, hay 2 estudios de primera línea candidatos a trasplante también con isatuximab, que uno es el estudio HD7 y el otro es el CONCEPT. La diferencia es que en el CONCEPT utilizan una inducción que no es la que solemos utilizar, porque no tenemos carfilzomib aprobado en primera línea. Y otro dato importante es que aunque utilicemos esta combinación en ese estudio fase 2, en todos los estudios fase 3 en primera línea, carfilzomib no ha sido superior a bortezomib y por eso nunca consiguió la aprobación. Pero seleccionaron ese estudio para pacientes de alto riesgo, creyendo en la potencia de la combinación de carfilzomib, y los datos son interesantes. Primero, el HD7, que es para competir con el Perseus, muestran datos similares.
datos de eficacia muy interesantes, con enfermedad mínima residual elevada, datos robustos con PFS también interesantes, pero que es un estudio que es un poquito más verde en tiempo de seguimiento, o sea, tenemos que esperar más tiempo. Pero como los datos desde el inicio se repiten, creemos que eso es efecto de clase, o sea que daratumumab, tanto dara como isatuximab, es los dos, ambos anti-CD38, lo que tiene sinergia con las otras drogas y que lo que va a ayudar al paciente a tener mucho mejores resultados. Como había dicho, el estudio CONCEPT lo que muestra es la potencia de la combinación del isatuximab con KRD, pero es una combinación que no utilizamos por no tener aprobación y creo que no está aprobado en casi ninguna agencia regulatoria en ningún país. Traigo a modo de explicación del efecto que tiene en ese estudio para pacientes de alto riesgo. Y también el estudio de ISA-KRD, isatuximab-KRD, que es un estudio muy interesante también para demostrar que el papel del isatuximab y del carfilzomib en ese escenario de pacientes candidatos a trasplante. Aquí muestra los datos de eficacia, donde consiguen realmente un efecto mucho mejor, mucho más robusto, datos mucho más robustos en los pacientes que recibían la combinación de 4 drogas, tanto en pacientes de riesgo estándar como de alto riesgo citogenético. Sabemos que había un papel interesante en los pacientes de alto riesgo citogenético, que había una duda si tenemos que darle carfilzomib, y aquí muestra que puede ser una opción terapéutica. La combinación en tasas de enfermedad mínima residual negativa más robustas, con más tasas de mínima residual negativa en esos grupos que recibían 4 drogas. Y aquí muestra el análisis de subgrupo también en ese sentido, demostrando lo mismo, la eficacia de la cuadrupleta en este escenario. Aquí traigo por último ya de primera línea el estudio MIDAS, que es un estudio que nos puede guiar para decidir opción terapéutica. Vais a tener charlas ahora de enfermedad mínima residual y no quiero profundizar en ese tema, pero ese es un estudio muy interesante porque nos va a decir si debemos de hacer el trasplante en tándem en pacientes de alto riesgo. Con la combinación vemos que los pacientes serán randomizados y hay un grupo que recibirán tándem de consolidación y eso nos va a decir si hoy aún hay un papel para el doble trasplante en los pacientes, aunque sea de alto riesgo. Por último, enseñar que si revisamos todos los estudios que hay de combinaciones cuadrupletas con daratumumab versus solo VRD sin dara, hay una clara ventaja en PFS y en supervivencia global de esos pacientes. Y el resultado más llamativo es el que nos muestra, fue enseñado este año en el abstract por el doctor Sonneville, que muestra que la proyección de tratamiento de los pacientes que reciben dara-VRD es realmente impactante. Los pacientes de Perseus y los pacientes de Cefeus, donde es muy llamativo de que la estimativa de los pacientes que reciban dara-VRD sea de 17 años los pacientes que son trasplantados y de 8,3 años los pacientes que no son trasplantados. Lo que viene a decir que tenemos que darle combinaciones de 4 drogas y si es posible, si tiene acceso, trasplantarles a la medida de lo posible. Unas pocas palabras de mantenimiento, tratamiento de mantenimiento post-trasplante. Lenalidomida es el clásico que utilizamos en casi todos los pacientes. Surgió con el estudio CASPEA la posibilidad de utilizar daratumumab. Vimos que podría ser una posibilidad interesante. Y que en el estudio FORTE, ya publicado hace años, decía que los pacientes de alto riesgo podrían beneficiarse de utilizar lenalidomida asociada a carfilzomib.
pero ese estudio jamás llegó a ser aprobado como opción terapéutica en nuestros pacientes. Y también ya han publicado en el año pasado el estudio Auriga, donde ponen daratumumab asociado a LENA como una opción terapéutica para los pacientes en mantenimiento, donde muestra la superioridad, o sea, el beneficio para los pacientes que reciben la combinación de DARA-LENA en mantenimiento, tanto en tasas de respuestas como en supervivencia libre de progresión. Y por último, como conclusión, decirles que no hay duda de que tenemos que darles 4 drogas de combinación de inmunomodulador con inhibidor de proteasoma, con anti-CD38 y corticoides, o sea, la combinación cuádrupla. Debe de ser para casi todos los pacientes, los que puedan recibir, deben de recibir. Vamos a conseguir con esa combinación, que es el objetivo para todos, tener una rápida respuesta que sea profunda y que sea duradera para que podamos beneficiar a nuestros pacientes, consiguiendo respuestas profundas con tasas de enfermedad mínima residual negativas, y que los próximos pasos será la evolución de los cambios que podamos tener en las terapias de mantenimiento, que hoy por hoy tenemos la lenalidomida, pero con la introducción de los estudios como Perseus se quedará como mantenimiento DARA asociada a lenalidomida, y que serán incorporadas nuevas tentativas de nuevas opciones terapéuticas de mantenimiento, como pueden ser los nuevos biespecíficos, que hay estudios en mantenimiento, pero también nuevos inmunomoduladores como los CELMoDs. Me quedo por aquí. Muchas gracias por la atención.